La primera vez que alguien pierde el control no suele notarlo. No es un estallido dramático ni un gran error visible. Empieza con algo pequeño. Una frase dicha sin pensar. Un pensamiento repetido en silencio mientras se mira al techo. Un mal humor que se arrastra desde la mañana hasta la noche. Un gasto impulsivo que parece inofensivo, casi merecido. Nada grave. Al menos eso creemos. Pero con el tiempo, esas pequeñas grietas se convierten en la forma exacta de nuestra vida. Quizá te suene familiar esa sensación de terminar el día cansado, no tanto por lo que hiciste, sino por todo lo que pasó dentro de tu cabeza. Palabras que te dijiste sin darte cuenta, reacciones automáticas, estados de ánimo que parecían tener voluntad propia, decisiones económicas tomadas más por emoción que por claridad. Y entonces llega ese pensamiento incómodo, casi susurrado. ¿En qué momento perdí el control? Los estoicos hablaban de dominio interior como la forma más elevada de libertad. No se referían a controlar el mundo, ni a las personas, ni siquiera a las circunstancias. Hablaban de algo mucho más sutil y poderoso. Aprender a gobernar lo único que realmente nos pertenece. La boca con la que hablamos, la mente con la que interpretamos, el estado emocional desde el que reaccionamos y la relación que construimos con el dinero, ese espejo silencioso de nuestras creencias más profundas. Porque nada de eso actúa por separado. Lo que dices moldea lo que piensas. Lo que piensas alimenta lo que sientes. Lo que sientes guía lo que haces. Y lo que haces, día tras día, termina construyendo tu realidad sin pedirte permiso. Tal vez 2026 no necesita grandes promesas ni cambios radicales. Tal vez necesita algo mucho más simple y a la vez más desafiante. Volver a tomar las riendas. No desde la rigidez, sino desde la conciencia. No desde la culpa, sino desde la claridad. Como quien enciende una luz en una habitación que siempre estuvo ahí, pero a escuras. Hoy no vamos a hablar de fórmulas mágicas ni de motivación pasajera. Vamos a hablar de control real, del tipo que no se nota por fuera, pero que cambia todo por dentro, de esas decisiones silenciosas que con el tiempo transforman una vida entera sin hacer ruido. Y todo empieza por algo que solemos subestimar: prestar atención a lo que dices, a lo que piensas, a cómo reaccionas y a cómo administras no solo tu dinero, sino tu energía, tu enfoque y tu carácter. Hay personas que creen que las palabras son solo sonidos, aire moviéndose, algo que desaparece apenas sale de la boca. Los estoicos, en cambio, sabían algo que hoy la mayoría pasa por alto. Cada palabra que repites es una instrucción que le das a tu mente sobre quién eres y cómo debe reaccionar ante la vida. Piensa en esto por un momento. Nadie te habla más que tú mismo. Incluso en silencio, hay una voz que comenta, juzga, anticipa, se queja o se resigna. Esa voz no es neutra. Está sembrando constantemente ideas que, con el tiempo, se convierten en emociones, decisiones y hábitos. Cuando dices «siempre me pasa lo mismo», tu mente no lo discute, lo acepta como una verdad. Cuando repites «no soy bueno con el dinero», no estás describiendo una realidad, estás construyéndola. Los estoicos no pedían que hablaras bonito ni que fingieras optimismo. Pedían algo más exigente: conciencia. Epicteto advertía que no son los hechos los que nos dañan, sino los juicios que hacemos sobre ellos. Y esos juicios casi siempre se expresan en palabras, aunque nadie más las escuche. Cada queja repetida refuerza una identidad de derrota. Cada frase dicha desde la impotencia entrena a la mente para rendirse antes de tiempo. Observa cómo cambia tu estado interno cuando modificas ligeramente el lenguaje. No es lo mismo decir «esto es imposible» que decir «esto es difícil». No es lo mismo decir «no puedo» que decir «aún no sé cómo». El problema sigue ahí, pero la relación con él se transforma. Las palabras crean filtros. Algunos estrechan tu visión y otros la expanden.
Hablar con responsabilidad no significa negar la realidad, significa dirigirla. Es elegir no alimentar pensamientos que te debilitan. Es entender que cada palabra es una semilla y que tarde o temprano dará fruto en forma de actitud, carácter y resultados. El estoico no controla lo que ocurre afuera, pero sí es cuidadoso con lo que deja crecer dentro. Cuando cambias la manera en que hablas de tus problemas, cambias tu posición frente a ellos. Ya no eres la víctima que se queja, sino el observador que analiza, y desde ese lugar, la vida deja de sentirse como algo que te pasa y empieza a sentirse como algo que atraviesas con intención. Hay un momento, casi imperceptible, en el que la mente decide por nosotros. No pide permiso, no levanta la mano, simplemente habla, y nosotros obedecemos. Así se forma la mayoría de nuestras decisiones diarias, no desde la reflexión consciente, sino desde un diálogo interno que lleva años repitiéndose sin ser cuestionado. Los estoicos entendían que la mente no es un oráculo, es un instrumento, y como todo instrumento, si no se entrena, termina tocando siempre la misma melodía. Muchos pensamientos que damos por ciertos no son verdades profundas, son hábitos mentales. Ideas heredadas, miedos aprendidos, conclusiones sacadas en momentos de cansancio que se quedaron a vivir en nosotros como si fueran leyes universales. Entrenar la mente no consiste en eliminar pensamientos, sino en aprender a mirarlos sin fundirse con ellos. Cuando observas un pensamiento en lugar de creértelo de inmediato, algo cambia. Se abre un espacio. En ese espacio nace la libertad de elegir una interpretación más útil, más firme, más alineada con la persona que quieres ser. Marco Aurelio lo escribió con claridad. Puedes decidir no dejarte arrastrar por lo que aparece en tu mente. El silencio consciente cumple aquí un papel esencial. No el silencio vacío, sino ese instante en el que dejas de reaccionar automáticamente. Cuando no llenas cada momento con ruido, empiezas a distinguir entre lo que es impulso y lo que es criterio. Descubres que no todo pensamiento merece respuesta, ni toda preocupación merece atención. Una mente entrenada no te promete comodidad, pero sí compañía. En lugar de sabotearte en los momentos difíciles, camina contigo. Te recuerda que una emoción intensa no es una orden y que una idea repetitiva no es una sentencia. Poco a poco, esa práctica diaria va creando una realidad interna más fuerte, más estable, menos dependiente de lo externo. Y cuando la mente deja de ser un campo de batalla, la vida se vuelve más clara. No porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no los enfrentas desde el caos, sino desde una presencia firme que sabe observar, elegir y avanzar. Durante mucho tiempo, se nos enseñó que sentir demasiado es una debilidad, que la emoción debía ocultarse, tragarse o combatirse. Los estoicos nunca propusieron eso. Para ellos, el verdadero problema no era sentir, sino perderse dentro de lo que se siente. Porque cuando una emoción toma el control, la razón se retira y el poder personal se diluye sin que lo notemos. Todo ocurre en un instante. Algo pasa afuera, una palabra, una pérdida, una frustración. Y casi de inmediato surge una reacción interna. Entre ese estímulo y la respuesta existe un espacio mínimo, casi invisible, pero ahí vive tu verdadera fuerza. Si reaccionas siempre igual, ese espacio se cierra. Si aprendes a habitarlo, recuperas el control. Las emociones repetidas sin conciencia crean caminos automáticos. La ira se vuelve reflejo. La ansiedad, costumbre. La tristeza, identidad. No porque sean inevitables, sino porque nunca se detuvieron a ser comprendidas. El estoico observa la emoción como quien observa una ola. No intenta detenerla, pero tampoco se deja arrastrar por ella. La respiración, algo tan simple y tan olvidado, se convierte en un ancla. Al pausar, el cuerpo recibe el mensaje de que no hay una amenaza inmediata. La intensidad baja, la mente se aclara.
no para negar lo que sientes, sino para elegir cómo actuar desde ahí. Cada pausa consciente es una forma silenciosa de poder. Y luego aparece algo que transforma el equilibrio interno: la gratitud, no como frase vacía, sino como ajuste de perspectiva. Cuando reconoces lo que aún está en pie, incluso en medio del caos, la emoción deja de gobernar y empieza a dialogar contigo. Recuperas el centro, no porque todo esté bien, sino porque tú vuelves a estar presente. Regular las emociones no es endurecerse, es comprenderse. Es permitir que lo que sientes exista, sin permitir que decida por ti. En ese dominio interior, el poder que creías perdido empieza, poco a poco, a regresar. Para muchas personas, el dinero parece un problema externo, una cifra que no alcanza, una deuda, una comparación constante con los demás. Pero los estoicos mirarían más profundo y dirían algo incómodo. El verdadero conflicto con el dinero casi nunca está en los números, sino en la mente que los interpreta. Desde muy temprano, aprendemos a asociar el dinero con miedo, culpa o estatus. Miedo a no tener suficiente, culpa por desear más, comparación constante que nunca termina. Esa carga emocional convierte al dinero en una fuente permanente de tensión, incluso cuando llega. Porque no importa cuánto tengas, si la relación interna es caótica, la inquietud siempre encuentra la forma de quedarse. El estoicismo propone un cambio sutil pero radical. El dinero no es bueno ni malo, es una herramienta neutral. No te define, no te salva y tampoco te condena. Simplemente amplifica lo que ya eres. Si hay ansiedad, la hará más visible. Si hay claridad, la fortalecerá. Por eso, la prosperidad no comienza en la cuenta bancaria. Comienza como un estado mental. Cuando dejas de ver el dinero como un juez y empiezas a verlo como un recurso, algo se ordena por dentro. Las decisiones dejan de estar impulsadas por el miedo o la comparación y comienzan a nacer de la responsabilidad. No se trata de acumular, sino de usar con conciencia, de entender que cada elección económica es también una elección de carácter. La gratitud juega aquí un papel inesperado. Agradecer lo que fluye, incluso si es poco, cambia la conversación interna. La escasez deja de gritar, la mente se calma, y desde esa calma, la relación con lo material se vuelve más sana, más estable, más libre. Transformar la relación con el dinero no es hacerse rico, es hacerse dueño de la propia actitud. Y cuando eso ocurre, el dinero deja de controlar tus emociones y se convierte, por fin, en lo que siempre fue: un medio, no un fin. Hay un cansancio que no viene del trabajo ni de las responsabilidades, sino del desorden interno. Decir una cosa, pensar otra, sentir algo distinto y actuar de una manera que no termina de representar quién eres. Esa incoherencia silenciosa desgasta más que cualquier esfuerzo físico, porque te obliga a sostener versiones contradictorias de ti mismo. Los estoicos entendían que la fortaleza no nace de perfeccionar un solo aspecto de la vida, sino de alinearlos. No sirve hablar con sabiduría si la mente está dominada por el caos. No basta con pensar correctamente si las emociones gobiernan cada reacción. Y de poco sirve controlar las emociones si las acciones contradicen los valores. La verdadera estabilidad aparece cuando todo empieza a apuntar en la misma dirección. Cuando las palabras se vuelven conscientes, ordenan el pensamiento. Cuando el pensamiento se aclara, las emociones dejan de desbordarse. Y cuando las emociones se comprenden, las acciones se vuelven firmes. No es un proceso mágico ni inmediato, es un ajuste constante, casi invisible, que se hace todos los días, como afinar un instrumento para que no desafine con el uso. Alinear no significa reprimir, significa comprender. Entender por qué reaccionas como reaccionas, por qué dices lo que dices y desde dónde decides. Cada pequeño ajuste interno reduce la fricción, el ruido mental baja
la energía deja de dispersarse. Empiezas a sentir una estabilidad que no depende tanto de lo que pasa afuera. La coherencia interna crea una sensación profunda de calma, no porque todo esté resuelto, sino porque tú ya no estás dividido. Cuando lo que piensas, sientes, dices y haces caminan juntos, la vida se vuelve más simple, no más fácil, pero sí más clara. Y desde esa claridad, actuar con firmeza deja de ser un esfuerzo y se convierte en algo natural. Hay un error común que muchos cometemos sin darnos cuenta: identificarnos con cada pensamiento que cruza la mente. Estoy ansioso, por lo tanto soy ansioso. Fracasé, por lo tanto soy un fracasado. Esa identificación silenciosa nos roba libertad, nos hace esclavos de ideas que no son más que ecos de hábitos antiguos. Los estoicos enseñaban que observar los pensamientos es un acto de poder. No se trata de eliminarlos, sino de verlos como lo que son: nubes pasajeras en el cielo de la mente. Cuando dejas de confundir pensamiento con identidad, surge un espacio donde puedes elegir con claridad cómo reaccionar, cómo interpretar, cómo actuar. Ese espacio, por pequeño que parezca, es la verdadera independencia interna. Entrenar la mente no es un evento de un día, ni una fórmula rápida. Es una práctica diaria, silenciosa, a veces invisible. Cada vez que notas un pensamiento limitante y decides no dejar que te gobierne, estás fortaleciendo tu identidad interna. Cada observación consciente, cada pausa antes de reaccionar, es un paso hacia la libertad de no ser arrastrado por automatismos que no elegiste. Reemplazar pensamientos que te debilitan por otros que te empoderan no significa engañarse, significa ejercer creatividad en tu manera de pensar. Cada pensamiento es una semilla con impacto real en la vida que construyes afuera. Piensa con intención y tu mente empezará a trabajar a tu favor en lugar de sabotearte. Observar es, al final, un acto de respeto hacia ti mismo. Te permite discernir qué merece tu energía y qué puedes dejar pasar. Te permite recuperar la dirección sobre tu vida, no desde la fuerza, sino desde la claridad y la presencia. Hay un hábito silencioso que nos roba energía sin que lo notemos: hablar demasiado de nuestras heridas. Contarlas, explicarlas, repetirlas en nuestra mente y ante otros. Cada vez que revivimos el dolor, le damos vida. Lo hacemos más grande, más presente, más dominante. Así, sin darnos cuenta, nos convertimos en prisioneros de nuestras propias historias. Los estoicos entendían que el poder no está en la queja, sino en la transformación silenciosa. Cambiar la narrativa interna libera energía emocional que antes se consumía en resentimiento o tristeza. No se trata de negar lo que pasó, ni de fingir que todo está bien, sino de elegir dónde poner la atención y cómo contar tu historia a ti mismo. Cada relato repetido sobre sufrimiento refuerza la identidad de víctima. Cada cambio consciente hacia la evolución fortalece la identidad de quien aprende y avanza. El proceso es sutil. La evolución silenciosa no necesita aplausos ni espectadores. Se manifiesta en claridad, en fuerza tranquila, en esa sensación de que ya no eres arrastrado por el pasado. Cuando dejas de alimentar el poder de las heridas, el pasado pierde peso. Ya no dicta tus decisiones ni define tu presente. Ser consciente de lo que compartes y de lo que te repites internamente es un acto de libertad. La serenidad nace de la coherencia interna. Tus pensamientos, palabras y emociones empiezan a alinearse y con ello tu vida gana firmeza. La energía que antes se perdía en la queja ahora se invierte en acción, en crecimiento, en construcción de una versión de ti que no depende de lo que dolió, sino de lo que decides construir. Hablar menos de las heridas y más de la evolución no es un gesto de orgullo ni de frialdad. Es un acto de poder silencioso que transforma la manera en que atraviesas la vida.
un paso invisible que con el tiempo cambia todo lo que creías inmutable. Hay un secreto que pocos entienden sobre el éxito y la disciplina. Los planes mejor guardados son los que más frutos dan. Cuando hablamos demasiado de lo que queremos lograr, la ilusión de progreso reemplaza al esfuerzo real. Las palabras suenan a acción, pero en realidad consumen la energía que deberíamos invertir en avanzar. Los estoicos comprendían que el silencio no es vacío, sino un escudo. Protege tus metas de distracciones, opiniones ajenas y del desgaste que genera la búsqueda constante de aprobación. Cada vez que compartes un plan sin haberlo trabajado primero, estás dejando escapar parte de tu poder. En cambio, avanzar en silencio te permite concentrarte en lo que realmente importa: la disciplina, la constancia y la calidad de tus acciones. Trabajar sin testigos no es falta de reconocimiento, es estrategia interna. La constancia se fortalece cuando no depende de aplausos ni comparaciones. El carácter se construye en la intimidad de los actos, en la repetición silenciosa que nadie ve, pero que transforma quién eres por dentro. Cada esfuerzo oculto es una inversión que dará frutos sólidos, invisibles al principio, pero irreemplazables a largo plazo. El silencio consciente protege tu energía, refuerza tu enfoque y mantiene intacta tu intención. Avanzar sin hacer ruido no es esconderse, es asegurarse de que cada paso esté bien cimentado. Es la manera de honrar tu tiempo, tu esfuerzo y tu propósito, sin que nadie más dicte cómo debería ser tu camino. Proteger tus metas trabajando en silencio es entender que la grandeza se cultiva en la constancia, no en la exposición, y que la verdadera victoria no está en ser visto, sino en ser constante, en ser firme y en construir desde adentro lo que algún día el mundo verá. Hay un impulso silencioso que sostiene todo esfuerzo: reconocer lo que ya has logrado. Sin celebrarlo, el progreso se vuelve invisible, la disciplina se convierte en rutina mecánica y la motivación pierde fuerza. Muchos esperan grandes logros para festejar, pero los estoicos nos enseñan que la verdadera constancia se construye apreciando los pasos pequeños, esos que pasan desapercibidos pero que, sumados, definen el camino. Celebrar los avances no significa conformarse ni detenerse. Significa mirar atrás un instante y notar cuánto has recorrido, sin depender de la aprobación de otros. Cada reconocimiento interno fortalece la continuidad, refuerza la disciplina y le recuerda a tu mente que el esfuerzo tiene sentido. Es un combustible silencioso que mantiene encendida la motivación, incluso cuando la meta final parece lejana. La conciencia del progreso convierte cada acción en un ladrillo sólido para la construcción de tu carácter. Te permite sentir que avanzas, que creces, que cada esfuerzo aporta y que la rutina diaria no es un peso, sino un camino deliberado hacia lo que deseas ser. Reconocer lo que haces bien calma la mente, ordena las emociones y da claridad para seguir tomando decisiones coherentes con tus valores. El avance silencioso necesita reconocimiento propio. No hay espectáculo ni aplausos externos, solo la satisfacción íntima de quien sabe que cada esfuerzo cuenta, que cada paso firme es un testimonio de disciplina y que la fuerza interna se construye con atención, constancia y respeto hacia uno mismo. La tranquilidad financiera no nace en la cuenta bancaria, sino en la mente. Muchos viven con ansiedad por el dinero, no por falta de recursos, sino porque su relación con él está marcada por culpa, comparación o miedo.
Los estoicos comprendían que la verdadera libertad económica comienza cuando dejamos de reaccionar impulsivamente y empezamos a actuar desde la claridad y la responsabilidad. Practicar disciplina financiera no es un sacrificio ni una restricción externa, sino un entrenamiento interno. Cada decisión consciente, cada gasto meditado, cada ahorro planeado se convierte en un acto de autonomía. Cuando soltamos la culpa por lo que gastamos y dejamos de compararnos con los demás, el dinero deja de ser un juez que nos dicta cómo vivir y se convierte en un aliado silencioso que respalda nuestras decisiones. La responsabilidad financiera surge de entender qué necesitamos, qué queremos y qué podemos manejar con conciencia. No se trata de acumular por miedo ni de privarse por obligación, sino de construir un equilibrio interno que luego se refleja en la realidad externa. La prosperidad consciente no depende de la cantidad que tengas, sino de la relación que establezcas con ella. Respeto, claridad y dirección. Cada paso hacia la disciplina financiera fortalece el carácter y genera libertad real. Cuando tu mente deja de sabotear tus decisiones y tu relación con el dinero se vuelve coherente con tus valores, la ansiedad disminuye, la claridad aumenta y la vida se siente más estable. El dinero, entonces, cumple su función. Es una herramienta neutral que amplifica lo que ya eres, no lo que temes ser. Hay momentos que parecen arruinarlo todo. Un error, una noticia inesperada, un mal encuentro, y de repente sentimos que el día entero se desmorona. Muchos caen en la trampa de dejar que un instante determine la jornada completa, como si un solo golpe definiera toda la película. Los estoicos, sin embargo, sabían que la verdadera fuerza está en retomar el control antes de que lo temporal se convierta en permanente. Entre el estímulo y la reacción existe un espacio diminuto, pero poderoso. Ahí se encuentra la oportunidad de no dejar que un mal momento gobierne tus emociones ni tus decisiones. Respirar, pausar y observar permite que el instinto ceda lugar a la conciencia. La repetición de esta práctica construye autocontrol, no como imposición, sino como hábito natural que protege tu equilibrio interior. Soltar a tiempo no significa ignorar lo que pasó, significa reconocerlo, aprender y continuar sin arrastrar la carga innecesaria. Recomenzar es silencioso, pero poderoso. Cada pequeño acto de retomar la rutina, de volver al centro interno, reafirma tu autoridad sobre tu vida. Esa es la disciplina que nadie ve, pero que transforma profundamente la experiencia diaria. No permitir que un mal momento arruine tu día es, en esencia, elegir conscientemente la forma en que vives cada instante. Es entender que tu poder interior no depende de lo que ocurre afuera, sino de cómo decides responder, una y otra vez, hasta que la constancia de tu autocontrol se convierte en fuerza natural y silenciosa. El tiempo es la sustancia de la vida, y sin embargo, muchos lo dejamos escapar como agua entre los dedos. Lo sentimos pasar, nos quejamos de su rapidez, pero rara vez lo dirigimos con intención. Los estoicos enseñaban que no basta con existir. Vivir con propósito implica reconocer que cada momento cuenta y que nuestra energía más valiosa es limitada. La falta de dirección genera dispersión silenciosa. Nos movemos de tarea en tarea, de pensamiento en pensamiento, sin notar que lo importante se diluye entre lo urgente, lo trivial y lo impuesto por otros. Elegir prioridades no es una lista que se tacha, es un acto de claridad interna que nos devuelve el control y nos permite concentrar la mente y la acción en lo que realmente importa. Vivir consciente del tiempo implica más que organizar un horario, es percibir cada instante
como un recurso que define quiénes somos. Cada decisión sobre cómo invertirlo, cómo dedicarlo, cómo protegerlo, construye disciplina y carácter. La intención ordena la jornada, da sentido a la acción y evita que las circunstancias dicten nuestro ritmo. Cuando diriges tu tiempo con propósito, descubres que no es cuestión de hacerlo todo, sino de hacer lo que merece atención. El caos disminuye, la claridad aumenta y la sensación de dominio sobre tu vida se profundiza. Cada minuto se convierte en aliado, cada acción deliberada fortalece la coherencia interna y poco a poco el control sobre tu realidad deja de ser una aspiración y se transforma en hábito. Hay un error silencioso que muchos cometen sin darse cuenta. Permitir que todo y todos ocupen espacio en nuestra vida sin límites claros. Decimos sí por cortesía, por miedo al conflicto, por costumbre. Y poco a poco, la energía se dispersa, la claridad se nubla y el resentimiento se instala sin que lo notemos. Los estoicos comprendían que establecer límites no es egoísmo, sino un acto de respeto hacia uno mismo. Decir no es negar a otros, es proteger tu bienestar. La falta de límites genera desgaste, malestar y confusión, porque cada sí no auténtico es un pequeño robo a tu tiempo, tu energía y tu enfoque. Gobernar lo que consientes y lo que aceptas es una forma de dominio interior que fortalece la estabilidad emocional y la claridad mental. Cuando estableces límites, las relaciones dejan de ser fuentes de tensión y se convierten en espacios claros donde cada interacción tiene lugar desde la conciencia y el respeto mutuo. La claridad reemplaza la culpa y la ansiedad que surge de complacer a todos. Proteges tu espacio, tu paz y tu propósito sin necesidad de explicaciones largas ni justificaciones externas. Los estoicos nos enseñan que la verdadera libertad también se refleja en nuestras relaciones. No podemos controlar a los demás, pero sí podemos decidir con quién compartimos nuestro tiempo y nuestra energía. Cada elección consciente preserva la serenidad, la motivación y la claridad para actuar desde la mejor versión de nosotros mismos. Elegir conscientemente a las personas que te rodean no es un acto superficial, es un compromiso silencioso con tu bienestar y tu evolución, porque cuando el entorno respalda tu equilibrio interno, la vida se vuelve más clara, más ligera y más alineada con lo que realmente deseas ser. No toda fatiga es física. A veces la sensación de agotamiento proviene de las personas con las que nos rodeamos. Cada conversación, cada relación, cada presencia cercana influye silenciosamente en nuestro estado emocional y mental. Los estoicos entendían que elegir conscientemente a quién dejamos entrar en nuestro círculo es tan importante como cualquier otra disciplina interna. No se trata de ser frío ni distante, sino de reconocer que nuestra energía es limitada. Rodearnos de quienes drenan, critican sin propósito o nos arrastran a la negatividad debilita la claridad interna. En cambio, la cercanía consciente con personas que inspiran, apoyan y desafían de manera positiva fortalece nuestro enfoque, nuestra estabilidad y nuestro carácter. El entorno moldea silenciosamente la manera en que pensamos, sentimos y actuamos. Cada interacción deja un residuo emocional. Algunos enriquecen, otros consumen. Elegir bien a quienes nos rodean es un acto de protección y crecimiento. La cercanía no debe ser automática, debe ser deliberada, no por egoísmo, sino por respeto a sí mismo y a la coherencia interna que buscamos mantener. Los estoicos nos enseñan que la verdadera libertad también se refleja en nuestras relaciones. No podemos controlar a los demás, pero sí podemos decidir con quién compartimos nuestro tiempo y nuestra energía. Cada elección consciente preserva la serenidad, la motivación y la claridad para actuar desde la mejor versión de nosotros mismos. Elegir conscientemente a las personas que te rodean no es un acto superficial, es un compromiso silencioso con tu bienestar y tu evolución, porque cuando el entorno respalda tu equilibrio interno, la vida se vuelve más clara, más ligera
y más alineada con lo que realmente deseas ser. La mente puede ser tu mayor aliada o tu peor enemiga. Cada día nos enfrentamos a un flujo constante de pensamientos, emociones y estímulos externos que intentan arrastrarnos hacia la confusión, la ansiedad o la dispersión. Los estoicos enseñaban que la verdadera libertad empieza cuando tomamos responsabilidad sobre nuestra propia mente y dejamos de permitir que ella nos gobierne sin dirección. Entrenar la mente no significa eliminar pensamientos o emociones, sino aprender a que trabajen a tu favor. Significa observar sin identificarse con cada impulso, discernir qué merece tu atención y qué puedes dejar pasar. Cada acto de conciencia fortalece tu claridad y tu capacidad de decidir con intención, en lugar de reaccionar automáticamente. Cuando la mente se convierte en aliada, la vida cambia de forma sutil, pero profunda. La ansiedad disminuye, las decisiones se vuelven más firmes y la dispersión pierde poder. Pensar con conciencia no es un esfuerzo agotador, es un hábito que con práctica diaria crea claridad, estabilidad y dirección. Es como afinar un instrumento que toca la melodía de tu propia vida con precisión y armonía. Gobernar la mente transforma la manera en que vives. No se trata de controlar todo lo que sucede afuera, sino de construir un centro interno sólido que permita navegar cualquier circunstancia con calma y claridad. Cada pensamiento alineado, cada impulso comprendido, cada decisión consciente te acerca más a la versión de ti mismo que quieres ser, y que los estoicos llamaban virtud, coherencia, propósito y dominio interno. Entrenar la mente para que trabaje a tu favor no es un objetivo lejano, es un compromiso diario con tu libertad, tu poder y tu bienestar. Es el fundamento silencioso sobre el que se construye una vida plena, resiliente y auténtica. Si miras hacia atrás, verás un hilo invisible que conecta todo lo que hemos explorado, las palabras que pronuncias, los pensamientos que permites, las emociones que regulas, la relación que tienes con el dinero, el cuidado de tu tiempo, tus límites y las personas que eliges a tu lado. Todo forma un solo tejido, y cuando ese tejido se vuelve consciente, tu vida deja de sentirse como un caos que te arrastra y empieza a sentirse como algo que atraviesas con intención, con claridad y con poder silencioso. El estoicismo no es teoría ni fórmulas mágicas. Es un entrenamiento diario que te invita a regresar al centro, a recuperar la autoridad sobre ti mismo, a vivir cada instante desde la coherencia entre lo que piensas, sientes, dices y haces. Es descubrir que el verdadero control no está afuera, sino en tu interior, y que todo cambio duradero empieza en la forma en que gobiernas tu propia mente y energía. 2026 no necesita promesas grandilocuentes ni motivación pasajera, solo necesita decisiones conscientes, silenciosas, repetidas día tras día. Solo necesita que observes cómo hablas, cómo piensas, cómo reaccionas y cómo inviertes tu energía y tu tiempo. Que notes qué alimenta tu poder y qué lo diluye, y que elijas con intención qué cultivar en tu vida. Porque al final, la transformación no es un momento, es un hábito. No es un cambio externo, sino interno. Y cada acto consciente, por pequeño que parezca, es una semilla que con paciencia y constancia crece hasta redefinir tu realidad. Toma el control de tu boca, de tu mente, de tus emociones y de tu relación con el dinero, no como obligación, sino como descubrimiento, no como esfuerzo, sino como revelación, como quien enciende una luz en la oscuridad y descubre finalmente que siempre estuvo ahí. Imagina por un momento que todo a tu alrededor se acelera. Las opiniones aparecen como flechas lanzadas desde todos los rincones. Las expectativas ajenas se amontonan sobre tus hombros. Y las emociones, esas viejas amigas tan intensas como impredecibles, empiezan a empujar para reclamar protagonismo. En medio de ese torbellino, te ves cruzando una calle concurrida al final de un día agotador, con el teléfono vibrando en tu bolsillo, con voces ajenas colándose en tu mente,
recordándote lo que deberías ser, lo que deberías hacer, cómo deberías comportarte. Y aún así, hay un instante, casi imperceptible, en el que te detienes, no físicamente, sino por dentro, como si de pronto algo se alineara, como si el ruido se apagara de manera suave pero contundente. Es ese instante el que lo cambia todo, porque ahí, en ese espacio diminuto entre el impulso y la reacción, nace la mujer que no se deja arrastrar por el caos. Nace la mujer segura, la que no necesita elevar la voz para hacerse respetar, la que no corre detrás de la aprobación de nadie, porque entiende que su valor no depende de espectadores. Es una mujer que no se justifica, que no se explica de más, que mira la vida con la serenidad de quien ha aprendido a domar sus propias tormentas antes de intentar entender las ajenas. Y mientras camina, con paso firme pero sin prisa, sientes que cada movimiento suyo revela un secreto antiguo, una fuerza silenciosa que no necesita adornos ni discursos grandilocuentes. Simplemente está ahí, presente, sólida, dueña de sí misma. Tal vez no lo sabe, pero está encarnando uno de los principios más profundos del estoicismo, la capacidad de gobernar el interior para transformar la forma en que el mundo exterior nos percibe. Porque el respeto no se exige, se irradia. La seguridad no se repite como un mantra vacío, se construye desde dentro, ladrillo a ladrillo, decisión tras decisión. Y mientras la observas avanzar entre la multitud, comprendes que convertirse en esa mujer no es un privilegio de unas pocas, sino un camino accesible, un entrenamiento del alma que cualquiera puede comenzar hoy mismo si está dispuesta a mirar hacia adentro con honestidad y a caminar con convicción hacia lo que realmente importa. Lo que viene a continuación es ese mapa, no una lista rígida, no un manual lleno de órdenes, sino una invitación a descubrir qué significa en la práctica vivir como una mujer estoica en un mundo que constantemente intenta sacudirte. Un recorrido íntimo, poderoso y transformador hacia la versión más firme, respetada y auténtica de ti misma. Es como si la historia continuara sin anunciarlo. Como si después de ver a aquella mujer atravesar la multitud, comprendieras que su fuerza no nació de la noche a la mañana, sino del trabajo silencioso que hizo consigo misma cada vez que una emoción quiso arrastrarla. Porque todo empieza ahí, en ese territorio íntimo donde las emociones se levantan como olas que parecen más grandes de lo que realmente son. No se trata de apagarlas ni de fingir que no existen. Se trata de reconocerlas sin permitir que tomen el volante. Es ese segundo en el que sientes que algo te pincha por dentro. Una crítica, una mirada, un mensaje que despierta inseguridad. Y en lugar de reaccionar de inmediato, respiras. Solo eso, un lento y profundo recordatorio de que tú sigues siendo la dueña del ritmo. Y mientras inhalas, notas cómo la emoción pierde un poco de fuerza, cómo deja de dictarte lo que debes hacer. Entonces puedes observarla sin miedo, como quien mira una nube pasar sin necesidad de correr a refugiarse. Domar las emociones no es una batalla, es un diálogo. A veces basta con preguntarte qué hay realmente detrás de ese enojo repentino o de esa tristeza que te envuelve de golpe. Otras veces simplemente necesitas quedarte quieta, dejar que la ola rompa sin oponer resistencia, porque solo así descubres que no era un tsunami, sino espuma pasajera. Una mujer que domina sus emociones no es fría ni distante, es profundamente consciente. Sabe cuándo hablar y cuándo callar, cuándo retirarse para no decir algo que no representa quién es, cuándo avanzar con calma, incluso cuando todo a su alrededor parece acelerar. Y poco a poco, sin dramatismos, sin discursos motivacionales, va construyendo una especie de refugio interior
donde las emociones entran pero ya no mandan, ya no la definen, ya no la empujan a reaccionar desde el impulso, sino desde la claridad. Ese es el primer gesto de poder auténtico, entender que nada te hace más respetada que la serenidad con la que decidas responder al mundo. Cuando estás lista, seguimos con la siguiente clave. Y mientras esa serenidad comienza a tomar forma dentro de ti, surge casi de manera natural la segunda revelación, esa que transforma de raíz la manera en que te miras y la manera en que te mueves por el mundo. Porque cuando dejas de reaccionar desde el torbellino emocional, descubres algo aún más profundo, que una parte enorme de tu ansiedad, de tus dudas, de tus inseguridades, no nació dentro de ti, sino en los ojos de los demás. Y entonces entiendes que la búsqueda de aprobación es una jaula suave, casi invisible, tan cómoda que cuesta darse cuenta de que es una prisión. Una prisión hecha de preguntas como: ¿estará bien lo que dije? ¿Qué pensarán si hago esto? ¿Debo cambiar para encajar? Y sin darte cuenta, vas ajustando tu esencia para caber en moldes que no fueron diseñados para ti. Pero hay un momento, uno que todas vivimos al menos una vez, en el que te sorprendes haciendo algo que no quieres solo para evitar incomodar a alguien, o callando una opinión valiosa porque temes que suene demasiado, o aceptando un trato injusto para no parecer conflictiva. Y es justo ahí donde nace la oportunidad de despertar. Porque cuando empiezas a mirarte con honestidad, descubres que ninguna mujer verdaderamente segura se ha construido desde la necesidad de caerle bien a todo el mundo. La seguridad nace cuando te das el permiso de ser tú sin pedir permiso, cuando entiendes que la opinión ajena es un eco cambiante, un reflejo que habla más de quien mira que de quien es mirado. Dejar de buscar aprobación externa no significa volverte indiferente o arrogante, significa recuperar tu centro. Es darte cuenta de que la brújula que te guía no puede depender de manos ajenas, porque nadie más vive dentro de tu piel, nadie más carga con tus decisiones, nadie más conoce tus batallas internas. Es empezar a caminar con ese tipo de libertad que incomoda a algunos, inspira a otros y te transforma a ti. Y cuanto más te alineas con lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, más notas cómo la necesidad de aprobación desaparece como una sombra al amanecer. Lo que queda es una mujer firme, coherente, profundamente respetada, porque no está en venta la versión de sí misma que entrega al mundo. Y ocurre algo casi mágico cuando dejas de perseguir la aprobación ajena. Comienzas a escuchar, quizá por primera vez en mucho tiempo, tu propia voz. No la que repite lo que otros esperan de ti, sino la que susurra lo que realmente deseas, lo que necesitas, lo que te impulsa a avanzar incluso cuando nadie más comprende tu camino. Y es en ese nuevo silencio interior, más limpio y más tuyo, donde nace la verdadera soberanía, la capacidad de ser dueña de tus decisiones. Ser dueña de tus decisiones no es un gesto grandioso ni un acto heroico, es un hábito, un compromiso diario contigo misma. Es ese instante en el que te detienes antes de decir sí por inercia y te preguntas si realmente lo quieres. Es el momento en el que reconoces que postergar tus necesidades para complacer a otros no es nobleza, es abandono propio. Es mirar de frente las consecuencias de tus elecciones,
las buenas y las que duelen, y aún así sostenerte firme, sin buscar culpables afuera. Porque una mujer que decide por sí misma no delega su vida, no entrega su rumbo a manos de terceros, no se esconde detrás de excusas suaves que suenan bonitas, pero que la mantienen inmóvil. Tomar tus decisiones es asumir que eres capaz, que eres suficiente, que tienes criterio, que tu intuición no es un ruido, sino un instrumento afinado por todas las experiencias que te han traído hasta aquí. Es aceptar que equivocarte forma parte del camino, pero que renunciar a decidir te convierte en pasajera de tu propia vida. Y cuando empiezas a elegir con intención, aunque tiemble un poco la voz, aunque no tengas todas las certezas, aunque otros cuestionen tus elecciones, descubres una fuerza que no se negocia. La fuerza de quien sabe hacia dónde camina, aunque el mundo no lo vea con claridad. Y la belleza de todo esto es que una vez que empiezas a decidir por ti, el respeto llega solo, porque la gente reconoce, incluso sin palabras, cuando una mujer camina con la firmeza de quien ha tomado el volante de su existencia. Y ese tipo de presencia no se puede fingir. Y cuando empiezas a elegir por ti misma, a sostener tus decisiones sin temblar por dentro, se abre un espacio inesperado, el de enfrentar los problemas sin que ellos te arrastren. Porque una cosa es tener dificultades, todas las tenemos, y otra muy distinta es permitir que cada una te robe la paz como si fueras una puerta abierta al viento. La mujer que ha comenzado a gobernarse descubre que los problemas ya no son paredes que la detienen, sino escenarios donde puede practicar la calma, como quien afina un instrumento. Y es curioso cómo cambia todo cuando dejas de reaccionar con prisa, cuando dejas de correr a apagar incendios emocionales y simplemente respiras, observas y eliges el siguiente paso con lucidez. Hay un tipo de fortaleza que no hace ruido, la de quien se sienta frente a un desafío y no se deja llevar por el dramatismo, la de quien se permite sentir la incomodidad sin convertirla en tragedia. La vida siempre traerá momentos que intenten sacudirte, pero tú decides si te conviertes en una hoja empujada por el viento o en el árbol que se inclina sin romperse. Enfrentar los problemas con calma no significa ignorarlos ni desentenderte. Significa no prestarte al caos. Es mirar la situación con los pies firmes en el suelo, sin exagerar el peligro ni minimizar tu capacidad de resolver. Es entender que la mente tranquila ve caminos donde la mente agitada solo ve muros. Y mientras otros reaccionan con impulsividad, tú avanzas desde la serenidad, encontrando soluciones que antes estaban ocultas bajo el ruido. Esa calma, esa manera de plantarte ante lo difícil sin perder el centro, se convierte en tu sello. La gente lo nota, lo respeta, lo busca, porque la tranquilidad en medio de la tormenta es un lenguaje universal que inspira confianza. Y tú, sin necesidad de esforzarte, comienzas a ser esa presencia que ilumina sin pretenderlo, que sostiene sin agotarse, que enfrenta lo inevitable no con resignación, sino con sabiduría. Y cuando aprendes a mantenerte en calma frente a lo que amenaza con desbordarte, descubres una verdad que casi siempre pasa desapercibida. La serenidad no se sostiene sola. Necesita una columna vertebral, un músculo interno que no se ve, pero que define cada una de tus acciones. Ese músculo es la autodisciplina. No la disciplina dura, rígida, castigadora,
sino esa disciplina suave pero constante que construyes día tras día, como quien talla una estatua desde adentro. La autodisciplina es ese pacto silencioso que haces contigo misma cuando nadie te observa. Es levantarte un poco antes para regalarte un espacio de claridad. Es terminar lo que empezaste aunque la motivación ya no esté. Es elegir lo que te fortalece por encima de lo que te entretiene. Y no porque debas hacerlo, sino porque reconoces que cada pequeño acto de consistencia es un voto a favor de la mujer que quieres llegar a ser. No necesitas grandes gestos heroicos. Basta con esos hábitos diminutos que repetidos se convierten en cimientos. Hay algo profundamente poderoso en una mujer que cumple lo que se promete a sí misma. Una mujer que puede confiar en su palabra interna, que sabe que si dice lo haré, lo hace. Esa coherencia se siente en su manera de caminar, en la forma en que habla, en cómo se sostiene incluso en los días difíciles. La autodisciplina no te hace rígida, te hace libre. Libre de las excusas, libre de los impulsos que te arrastran, libre de depender de la motivación pasajera, libre de repetir patrones que ya no te sirven. Y cuando comienzas a practicarla, te das cuenta de que la seguridad no nace de tenerlo todo bajo control, sino de confiar en tu capacidad de mantenerte firme incluso cuando la vida cambia de forma. La autodisciplina te convierte en una mujer que no espera a que las circunstancias sean favorables para avanzar. Avanza porque ha entrenado su voluntad para ser más fuerte que el cansancio, más fiel que el miedo, más constante que la duda. Y ese tipo de fuerza interior, ese tipo de constancia, inspira respeto sin necesidad de pedirlo. Y cuando tu autodisciplina empieza a moldear tu vida desde dentro, aparece un descubrimiento que al principio puede incomodar, pero que termina convirtiéndose en una de las formas más profundas de libertad personal. Aprender a decir no sin culpa. Porque durante años, a veces toda una vida, nos enseñan a ser complacientes, a evitar conflictos, a suavizar nuestros límites para no incomodar a nadie. Y sin darte cuenta, empiezas a cargar responsabilidades que no son tuyas, a aceptar demandas que te desgastan, a abrir la puerta a personas que toman más de lo que dan. Todo por temor a decepcionar, a sonar dura, a que alguien piense que has cambiado. Pero llega un punto en el que notas que tu energía no es infinita, que tu tiempo tampoco lo es, que tu paz mental vale demasiado como para regalarla a cualquiera que toque la puerta. Y entonces, casi como un acto de madurez emocional, descubres que decir no es una falta de amabilidad, sino una declaración de dignidad. Es la forma más clara de proteger lo que estás construyendo. Es reconocer que cada vez que dices sí a algo que no deseas, te estás diciendo no a ti misma, a tus prioridades, a tu bienestar. Decir no sin culpa no significa volverte fría ni insensible. Significa ser honesta. Decir no desde el respeto, desde la claridad, desde la certeza de que no necesitas justificar tu negativa con explicaciones eternas. Un simple no puedo o no quiero puede ser suficiente cuando viene de una mujer que se respeta. Y al principio, tal vez tiemble un poco la voz, tal vez sientas esa punzada interna que te pregunta si hiciste bien, pero pasa, y lo que queda después es una sensación de alivio, de ligereza, de alineación contigo misma. Lo sorprendente es que el mundo comienza a tratarte de acuerdo con los límites que tú marcas. Cuando dices no desde la firmeza tranquila, la gente aprende a no invadir tus espacios, a no abusar de tu tiempo, a no tomar tu energía
como si fuera un recurso gratuito. Te escuchan más, te respetan más, te valoran más. Porque una mujer que sabe poner límites no solo protege su vida, la honra. Y cuando tus límites empiezan a enraizarse con firmeza, cuando descubres que puedes decir no sin pedir perdón por existir, surge una nueva claridad que cambia por completo la manera en que te relacionas con tus circunstancias. Dejas de quejarte y empiezas a actuar. Porque la queja es una tentación suave, casi seductora. Te ofrece un instante de desahogo, la ilusión momentánea de que has hecho algo respecto a lo que te molesta, pero en el fondo solo te deja en el mismo lugar, repitiendo la misma historia, atrapada en el mismo círculo. La queja te da calor, pero no luz. Hay un momento en la vida en el que te escuchas a ti misma repetir la misma inconformidad una y otra vez, con el trabajo, con una relación, con tu entorno, incluso contigo misma, y te das cuenta de que la queja no ha movido ni un centímetro tu realidad. Entonces, algo despierta, un cansancio distinto, un cansancio que no te hunde, sino que te impulsa. Descubres que la queja es una forma de entrega, mientras que la acción es una forma de reclamación de poder, de dirección, de vida. Actuar no significa cambiarlo todo de golpe, ni convertirte en una heroína que resuelve cualquier problema en un día. A veces, actuar es hacer esa llamada incómoda que llevas semanas evitando. A veces, es actualizar tu currículum o limpiar un espacio que te pesa. A veces, es salir a caminar para despejar la mente antes de tomar una decisión. Pero siempre, actuar es elegir no quedarte estancada en el ruido interno que te repite que no puedes, que no sabes, que no es el momento. Hay algo profundamente respetable en una mujer que deja de describir lo que le pasa y empieza a transformarlo. Una mujer que en lugar de alimentar la narrativa del pobre de mí, adopta la postura del esto depende de mí. Esa mujer irradia un tipo de fuerza que no se puede fingir. La fuerza de quien se hace cargo de su vida sin dramatismos, sin lamentos repetidos, sin esperar a que alguien venga a rescatarla. Y cuando actúas, aunque sea con pasos pequeños, el mundo lo nota, el respeto crece, tu seguridad también, porque nada te empodera más que ver que tú misma eres capaz de mover tu historia en la dirección que deseas. Y cuando empiezas a actuar, en lugar de quedarte atrapada en la queja, algo dentro de ti cambia de forma, como si al mover una sola pieza interna, el resto del tablero comenzara a reorganizarse. Porque la acción tiene un efecto secundario inevitable. Te vuelve más consciente de quién te rodea. Empiezas a notar qué personas suman y cuáles restan, quién te impulsa y quién te drena, quién celebra tus avances y quién se incomoda con ellos. Y entonces entiendes algo que quizá antes intuías, pero no terminabas de aceptar. Tu entorno es una extensión de tu destino. No puedes avanzar con ligereza si estás rodeada de pesos innecesarios. Rodearte de personas que te eleven no es una frase bonita, es una estrategia de vida. Porque hay presencias que te apagan sin levantar la voz, miradas que siembran dudas sin decir una sola palabra, silencios que te hacen sentir pequeñas sin intención explícita. Pero también hay personas que encienden algo en ti con solo escucharte, que te recuerdan quién eres cuando lo olvidas, que no compiten contigo porque entienden que cada una tiene su propio camino. Personas que te inspiran a ser mejor sin exigírtelo, que te aportan calma en lugar de caos, claridad en lugar de confusión. Y a medida que creces, te das cuenta de que tu energía se vuelve más selectiva.
Ya no te basta con relaciones que existen solo por costumbre o compañía. Buscas conexión verdadera, respeto mutuo, crecimiento compartido. Y empiezas a alejarte, a veces sin hacer ruido, a veces sin explicaciones, de quienes te mantienen en versiones antiguas de ti. No por soberbia, sino por coherencia. Porque no puedes esforzarte diariamente por ser una mujer más consciente, más fuerte, más serena y al mismo tiempo mantener en tu vida a quienes te arrastran hacia atrás. Lo hermoso es que cuando eliges bien tu círculo, la vida se vuelve más ligera. Tus conversaciones cambian, tus ideas se expanden, tus estándares se elevan. Te das cuenta de que no necesitas grandes discursos de motivación. Basta una charla con la persona correcta para alinearte de nuevo. Y ese tipo de compañía, ese tipo de energía compartida, se convierte en un impulso silencioso pero decisivo en tu camino hacia la seguridad y el respeto. Y cuando empiezas a rodearte de personas que te elevan, ocurre algo curioso. Tu mente, casi sin que lo notes, comienza a expandirse. Ya no te conformas con la versión limitada de ti misma que quizás habitaste durante años. Ya no te basta con repetir viejas ideas ni sostener creencias heredadas. Empiezas a tener hambre de claridad, de profundidad, de comprensión. Y es ahí donde aparece una de las herramientas más poderosas del estoicismo: convertir el conocimiento en tu escudo. Porque en un mundo que te exige respuestas rápidas, emociones intensas y decisiones impulsivas, el conocimiento es la tregua. Es el espacio donde puedes respirar antes de reaccionar, donde puedes entender antes de juzgar, donde puedes ver el panorama completo antes de moverte. Una mujer que se cultiva, que lee, que pregunta, que observa, que aprende, es una mujer que deja de ser manipulable. Una mujer informada es una mujer difícil de confundir, difícil de presionar, difícil de derribar. Haz del conocimiento tu escudo. No significa que debas saberlo todo, sino que te comprometas a no caminar a ciegas. Cada libro que lees, cada idea que cuestionas, cada conversación que te abre una nueva perspectiva, se convierte en una capa más de protección. No una protección que te aísla, sino una que te fortalece. Una mujer que entiende cómo funciona su mente sufre menos por lo que piensa. Una mujer que comprende la naturaleza humana sufre menos por lo que otros hacen. Una mujer que conoce sus valores sufre menos por lo que la vida le quita. Y lo más hermoso es que el conocimiento no solo te protege, también te expande. Te hace más serena, más estratégica, más consciente de tus fuerzas y de tus límites. Te permite enfrentar situaciones que antes te intimidaban con una calma casi elegante. Porque cuando sabes, cuando realmente sabes, no necesitas levantar la voz ni demostrar nada. Tu seguridad se nota en tu presencia, en tu mirada, en la manera en que eliges tus palabras. Al final, el conocimiento no es solo un escudo, es una puerta, una que te permite entrar en versiones más amplias de ti misma, versiones que quizás no imaginabas que estaban ahí, esperando a ser descubiertas.